Los signos vitales son los que nos ayudan a determinar que nuestro paciente está vivo. Estos también reflejan el estado fisiológico del cuerpo y las alteraciones de las funciones normales del organismo. Los signos vitales deben de ser tomados con precisión, con exactitud, para tener datos certeros a la hora de determinar un diagnóstico clínico. Entre los signos vitales encontramos al pulso, que es el que nos permite determinar la eficacia del sistema cardiovascular, a la temperatura, que es la que nos permite determinar el nivel térmico del paciente, como también tenemos a la respiración, que es la que nos permite determinar el nivel de eficacia del sistema respiratorio, y por último tenemos a la presión arterial, que es el esfuerzo que genera la sangre sobre las paredes de las arterias que la contienen. Los signos vitales varían dependiendo del sexo, la edad, el estado físico y las actividades físicas que realicen nuestros pacientes. Los objetivos de esta presentación son informar acerca de los signos vitales, qué son y cómo tomarlos de una manera correcta. Siguiendo con el tema, les explicaremos las regiones donde se debe palpar el pulso. El pulso carotidio se debe palpar entre el borde inferior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. El pulso axilar se debe palpar en la fosa axilar. El pulso braquial se debe palpar en el pliegue del codo por dentro del tendón del bíceps. El pulso femoral se debe palpar por debajo de la arcada clural. El pulso pedio se palpa en el primer espacio interóseo del pie. El pulso facial se palpa en el borde inferior del maxilar inferior. Y el pulso tibial posterior se palpa por detrás del malleolo interno. Cuando hablamos de temperatura corporal, nos referimos a la cantidad resultante de calor durante el metabolismo corporal. La temperatura corporal nos ayuda a evaluar la eficiencia térmica de nuestro cuerpo en cuanto al funcionamiento de los cambios de temperatura en nuestro entorno y las actividades físicas que nosotros realizamos, ya que la energía total liberada durante el metabolismo solo se emplea una quinta parte y el resto lo liberamos en forma de calor. Según la Asociación Médica de América, nuestra temperatura normal se encuentra entre los rangos de 36.5 a 37.2 grados Celsius. Existen dos tipos de temperatura, la temperatura central y la temperatura periférica. La temperatura central es una temperatura constante que lo podemos encontrar en la sangre, en el cerebro, en vasos grandes, en músculos profundos. En cambio, la temperatura periférica es una temperatura que puede variar y lo podemos encontrar en las extremidades, en los músculos, en la piel, en la mucosa, entre otras zonas del cuerpo. El órgano encargado de regular la temperatura es el hipotálamo, que se encuentra entre los hemisferios cerebrales. Cuando el organismo es invadido por microorganismos, estos producen pirógenos endógenos que viajan a la zona cerebral provocando la fiebre, que es resultado de la producción de prostaglandinas. Cuando el cuerpo se empieza a calentar, es el resultado de que la contracción y la relajación muscular es muy rápido o por escalofríos. En cambio, cuando empieza a enfriarse, es resultado de la vasodilatación, que trata sobre liberar el calor a través de la piel. Para tomar la temperatura se utiliza un termómetro cutáneo. Este puede variar, puede ser un termómetro digital como este, un termómetro digital de cinta como el que miramos acá. También está el termómetro oral, el cual podemos observar que tiene un bulbo largo y delgado, a diferencia del termómetro rectal, que es un poco más pequeño y ensanchado.
Con respecto a los lugares de medición, la temperatura se puede tomar en la cavidad axilar, el conducto auditivo, el recto, la vagina, la boca y el pliegue inguinal. Ahora vamos a ver la técnica correcta para la medición de temperatura. Primero que nada debemos desinfectar bien todos los termómetros a utilizar, siempre con algodón y alcohol. Para la temperatura axilar debemos colocar el termómetro directamente en el hueco axilar y la mano del lado correspondiente debe ir en el hombro del lado opuesto y así esperamos de 5 a 10 minutos. Para la temperatura bucal colocamos el termómetro directamente por debajo de la lengua. Los labios tienen que permanecer cerrados y esperamos de 3 a 5 minutos. Luego, para la temperatura cutánea, utilizaremos un termómetro digital de cinta como este y limpiaremos la frente con algodón y alcohol nuevamente. Luego, se debe colocar el termómetro en la frente, sujetándolo de los extremos. Esperamos 15 segundos hasta que nos aparezca el resultado. Cuando hablamos de respiración, nos referimos a que esto tiene como por objetivo proporcionar oxígeno a todas las células del organismo y eliminar el CO2 resultante del metabolismo celular. La función respiratoria consta fundamentalmente de 3 fases: la función pulmonar, el transporte de O2 y CO2 y finalmente la respiración celular. La frecuencia respiratoria es el número de actos respiratorios por minuto. Obviamente esto varía por múltiples causas. Entre ellas están los esfuerzos físicos, las excitaciones psíquicas, el trabajo digestivo, el tono vegetativo y sobre todo la edad. Los signos de la frecuencia respiratoria al nacer es de 44 respiraciones por minuto. De 15 a 20 años son 20 respiraciones por minuto. De 25 a 30 años son de 16 respiraciones por minuto. Y por encima de los 40 años son de 18 respiraciones por minuto. Continuamos con la dinámica toracopulmonar. Esta es principalmente automática, tomando en cuenta que es controlada por los centros respiratorios del tronco encefálico. Estos generan un impulso hacia los músculos de la respiración, tomando en cuenta que el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Durante la inspiración, el diafragma se contrae, desciende dentro del tórax y se expande a la cavidad torácica, comprimiendo el contenido del abdomen y empuja hacia adelante su pared. Ahora, los músculos que intervienen en la inspiración son el diafragma, que es el principal músculo. Además, están los intercostales externos, los escalenos, pectoral menor y serrato anterior, entre otros. Los músculos que intervienen en la inspiración son: el diafragma, por ello es considerado el principal músculo, además en los intercostales internos, oblicuos y triangular del esternón. Por otro lado, algunos de los trastornos del ritmo respiratorio son: número 1, respiración de Cheyne-Stokes. Esta es una respiración propia del automatismo vulvar, donde 2 factores son necesarios para que se produzca. En sí, este se caracteriza por una fase de apnea. Número 2, la respiración de Kussmaul. Esta es propia del coma urimérico y del diabético normal. Esto consiste en una inspiración profunda y ruidosa. Y finalmente, la respiración de Biot. Esta es constantemente breve en pausas apnéicas, tomando en cuenta los periodos intermedios de la respiración regular y de profundidad normal. Técnica correcta para tomar el ritmo respiratorio de tu paciente. Bueno, voy a comenzar con lo que es tomarle el pulso a mi paciente, ¿verdad? Así que vamos a continuar y vamos a tomarle el pulso. Muy bien, como pueden observar, bueno, yo dije que le iba a tomar el pulso a mi paciente, pero en sí lo que estaba mirando es el tórax de mi paciente, si su movimiento era rítmico, ¿verdad? O para ver si sus pulmones en verdad se llenaban completamente de aire. ¿Por qué hacemos esto? El por qué es de que nosotros, si le decimos a nuestro paciente que le vamos a tomar
el ritmo respiratorio, nuestro paciente a veces inconscientemente va a alterar lo que es su ritmo. Entonces lo que nosotros deseamos es de que su ritmo respiratorio sea lo más normal posible para que nosotros podamos dar el mejor diagnóstico. La presión arterial es el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria. Esta fuerza es de adentro hacia afuera. La presión sanguínea oscila entre un valor mayor que se llama presión sistólica y un valor mínimo que se llama presión diastólica. La presión también se puede tomar en la arteria radial. La posición es la extremidad a nivel del puño, el corazón encima de la muñeca, a auscultar en la arteria radial. La arteria braquial también en posición de las extremidades a nivel del puño del corazón, a cabo en la arteria braquial del brazo superior, a auscultar. También se puede tomar en los miembros inferiores como la arteria poplitea, en la arteria pediodorsal y en la arteria tibial posterior. Estas presiones se toman cuando un paciente llega accidentado y no se le puede tomar la presión en los brazos. Vamos a pasar a tomarle la presión arterial al paciente. Para esto necesitamos un equipo llamado esfigmomanómetro, que está compuesto de la pera, el manómetro, el brazalete y también el estetoscopio. Entonces pasamos a palpar al paciente para encontrarle el pulso y colocar seguidamente nuestro brazalete. Pudimos notar, el paciente está en una presión normal de 120 sobre 80. Conclusión sobre signos vitales. Bueno, como primera conclusión, sabemos que un signo vital es la señal que puede representar un ser humano con vida. Como segunda conclusión, en caso de emergencia, lo primero que se debe de tomar son los signos vitales para saber si el paciente está con vida. Como tercera conclusión, es de que debes saber la técnica correcta de la realización de cada uno de los signos vitales. A continuación les tenemos las siguientes recomendaciones. Procurar que el paciente se encuentre en condiciones óptimas para poder realizarle las distintas mediciones. Revisar que el equipo a utilizar esté en buen estado. También estar al tanto de los cambios significativos que tenga el paciente en sus distintos signos vitales. Y algo muy importante es saber la historia clínica del paciente, ya que con esto podremos saber los factores que afectan a las mediciones de los signos vitales.